¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar contigo y de participar en este podcast. ¿Desde dónde nos hablas? Estoy en Pola de Allande, que es el pueblo en el que nací y donde actualmente trabajo en la empresa Allande Stars, de divulgación científica en astronomía. O sea que si te pregunto cuál es tu sitio preferido de Asturias, ¿qué me dirías? Pues varios de aquí de Allande y otros también de fuera de Allande, pero bueno, primero la tierrina. O sea que es el que más te gusta es donde estás ahora. Sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, creo que Allande es un lugar de Asturias que es más desconocido frente a otros sitios a lo mejor que tengan más turismo o tal, y que igualmente pues merece la pena muchísimo acercarse a conocer esta parte de Asturias y bueno, todo lo que es el suroccidente asturiano, pero bueno, yo primero recomiendo Allande. Oye, comida preferida de Asturias. O bueno, Comida preferida. no, Pues yo soy bastante asturiana. La verdad es que todo lo que los de fuera vienen a probar de aquí, a mí me encanta. Pero bueno, desde la fabada paté de morcilla que tienen aquí en la Llandesa, en el restaurante de la Llandesa, la sidra, el arroz con leche, todo lo asturiano que te imagines, a mí me gusta. ¿música que te guste escuchar? Pues bueno, fui pasando por varias fases. Empecé hace tiempo, me gustaba la música dance y techno. Fui muy fan de DJ Tiesto, que le vi en Estados Unidos, en Nueva York, en directo. Y ahora estoy más en grupos como Shinova, bueno, como más música indie. Y bueno, pues se pasan por distintas fases en la vida. Pero lo otro me sigue gustando también. Oye, una cosa que te gustaría hacer y que todavía no hayas hecho. Conocer el cielo del sur, sin duda. Puede ser desde África, puede ser desde Chile, puede ser, no sé, desde... En Australia no, que hay insectos muy grandes. Las arañas grandes y yo no nos llevamos bien. Pero, pero bueno, básicamente cualquier sitio que te invite a descubrir otro territorio, otras culturas y mirar al cielo, a un cielo que yo no conozco. Bueno, a no ser por internet o por lo que estudiemos, vamos, a través de toda la información que hay disponible hoy en día, pero no por haber estado allí y mirarlo con lo que es mis propios ojos, vaya. Ujú. Oye, has dicho ahora a la gente que estás viviendo en Allande, que es donde naciste, o dónde naciste físicamente. Bueno, yo cuando nací yo, hace 40 años, eh, todavía se iba a dar a luz a Oviedo, al hospital de Oviedo, a Luca. Entonces, bueno, el Luca no estaba todavía, vamos, el hospital central en ese Asturias. momento. Sí, y ahora ya, bueno, mi hermana, por ejemplo, que tiene 5 años menos que yo, ya nació aquí en el de Cangas, del Narcea. Entonces yo nací en Oviedo. Vamos, físicamente nací allí, pero ya después de nacer ya vinimos para Pola de Allande. Oye, Lucía, ¿y qué recuerdos tienes de esa infancia en Allande, en tu pueblo? Pues maravillosa. O sea, yo tengo muy, muy buenos recuerdos, afortunadamente. Vamos, yo viví aquí de hecho, donde estoy ahora mismo, en el mismo piso en el que estoy ahora mismo viviendo, era donde vivía cuando era una niña. Luego ya, bueno, nos mudamos a otro pueblo, mis padres viven en un pueblo cercano que se llama Cereceda, pero aquí fue donde yo me crié, vamos, aquí y en otra casa que vivimos antes de comprar este piso. Y bueno, yo recuerdo las tardes con la bici, con el balón de fútbol, de baloncesto, con las raquetas de tenis, con todo lo que de deporte que te puedas imaginar, aquí en la plaza de abajo con los vecinos y con un montón de gente y de niños que salíamos a jugar por las tardes. Así que tengo muy, muy buenos recuerdos. ¿Siempre te gustó el deporte? ¿Sigues haciendo deporte? Bueno, ahora lo de la vida del autónomo es complicado mantener esa, bueno,
parte deportiva que por supuesto la echo de menos y es muy necesaria, pero sí, siempre me gustó mucho el deporte. ¿Dónde estudiaste? Ahí en el colegio público, entiendo, en Allande. Sí, estudié aquí en el colegio público, que ahora, mira, estamos haciendo actividades en centros educativos y volví al cole, pero en este caso a hacer pues talleres astronómicos para los niños y niñas. Y nada, después luego ya me fui a Oviedo a estudiar la licenciatura en física. ¿Esa licenciatura? ¿Por qué la especialidad de físicas? Pues porque yo tenía claro que quería ser astrónoma o astrofísica y entonces había varios caminos, pero digamos como el más claro era a través de estudiar física. Entonces por eso me fui a Oviedo con 17 años a estudiar esta carrera. ¿Y por qué esa inquietud por el mundo de las estrellas y del espacio? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge algo así? Pues mira, surge porque aquí en Allande se pueden ver. O sea, esto parece una obviedad, pero realmente ahora mismo, bueno, si nos vamos a los datos, el 83% de la población mundial reside bajo cielos contaminados. Contaminados de contaminación lumínica, exceso de luz artificial, que nos impiden ver el cielo. ¿Cómo vas a admirarte con algo que no ves? Si es que ahora solo se ven los planetas algunas veces y las estrellas más brillantes, pero lo que es la inmensidad del cielo nocturno, a día de hoy solo lo puedes ver en la zona rural y no en todas partes, porque la luz también se propaga y entonces los lugares que están cercanos a las ciudades pues no tienen buen acceso al cielo. Aquí en Allande tenemos, bueno, es que es un cielo impresionante y es por el que yo de niña pues me quedaba atontada mirando a las estrellas y siempre fue algo que me fascinó y que me hacía pues plantearme muchas preguntas. eh, Cómo sabemos dónde hay planetas, cómo sabemos distinguirlos de las estrellas, cómo sabemos cuáles de las estrellas que estamos viendo son de nuestra galaxia o de otras, dónde están las otras galaxias, no sé, pues muchísimas preguntas que te hacen, era para mí una fascinación y por eso esa certeza desde muy pequeña, bueno, cuentan mis padres de 7 8 años, de decir quiero ser astrónoma, quiero ser astrofísica y bueno, pues ahí peleando hasta conseguirlo. Qué bueno. ¿Y cómo viviste esa etapa universitaria en Oviedo, dejando tu Allande juvenil, infantil y de repente llegar a la capital, ¿no? Aunque sea pequeña capital, si la comparamos con otras capitales españolas de provincias? ¿Cómo viviste ese cambio, Lucía? Bueno, pues fue un cambio muy grande. Ya antes, al terminar la ESO, fui a Cangas del Narcea a estudiar el bachillerato, ahí al instituto. Y eso ya fue un cambio relativamente importante, porque bueno, ya pues dejabas de estar en el colegio en el que llevabas toda la vida y eran pues un montón más de gente, un montón más de compañeros, todos de golpe nuevos. Entonces eso ya se notó y luego 2 años después el de ir a Oviedo, pues bueno, eso ya además de quedarnos a vivir allí, porque claro, no es viable ir y venir todos los días de Pola a Oviedo, hay 100 kilómetros y 1 hora y cuarto de viaje ahora, pero bueno, en ese momento todavía se tardaba un poquito más. Entonces, pues bueno, fue un cambio grande. Lo de la facultad es durísimo. Yo lo recuerdo como unos años. O sea, allí fue cuando realmente tuve que aprender a estudiar. Hasta ese momento, pues no me hizo a lo mejor mucha falta, pero ahí fue lo que ya, pues vi que me hacía falta esa metodología, ese método de estudio, esa constancia y bueno, era lo que quedaba para sacar la licenciatura y lo cierto es que cuando terminé la carrera yo tenía ganas de trabajar. O sea, se me había quitado un poco lo de la astronomía porque yo quería trabajar, quería tener un sueldo, quería tener independencia económica y entonces encontré un trabajo con una que era en la Fundación Universidad Empresa eh, para trabajar en una empresa de dispositivos médicos en cardiología. Y bueno, necesitaban a alguien que tuviese una formación como que fuese capaz de entender los algoritmos de los dispositivos,
y bueno, luego el trabajo era ir a las, digamos, intervenciones en los hospitales y programarlos para las necesidades de cada paciente, etcétera. Y entonces, bueno, esa temporada, digamos que me desvié un poco de lo que es el objetivo de ser astrofísica, pero después de, creo que fueron un par de años trabajando allí, pues rápido lo recuperé, vamos, dije, bueno, esto está muy bien, la verdad que aprendí muchísimo, pero bueno, luego ya me fui a Tenerife a seguir estudiando allí. Es curioso porque ahí han pasado por aquí algún otro físico por el podcast. Quiero recordar que Alejandro Alija y Marco Lauchelli de Galeo, que los entrevisté a los dos a la vez, son los dos físicos de distinta generación. Yo creo que Ale es un poco más joven que Marco. Son más jóvenes que tú, son de otra generación. Igual 6, 7, 8 años más jóvenes que tú. Pero bueno, que también te das cuenta, bueno, esas carreras que no son a veces tan conocidas, ¿no? Pero que lógicamente también permiten a un profesional crecer, evolucionar y adentrarse en aquellas materias que lógicamente le gustan, ¿no? O sea que tuviste ahí un periodo de prueba laboral y volviste a reengancharte a la parte académica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo viviste esa vuelta otra vez a vivir o a revivir esta parte más vinculada con lo que habías estudiado y con la parte de investigación? Pues fue una etapa maravillosa. O sea, para mí el máster de astrofísica fue una gozada. Tú imagínate que, porque claro, tú cuando estudias física, pues a lo mejor no todas las asignaturas te encantan. Hay muchísimas matemáticas que te pueden gustar o no, y luego también tienes algo de química, también hay, bueno, álgebra, muchísimas asignaturas, bueno, muchas de ellas densas y por supuesto todas necesarias. Pero claro, cuando te especializas, te metes en lo que es el máster de lo que a ti más te gusta, pues claro, hombre, ahora también hay alguna asignatura que te gusta menos, pero para mí fue una pasada porque lo que pude hacer allí fue ver cómo personas que investigan en el Instituto de Astrofísica de Canarias te dan clase, o sea, participan en lo que es la comunidad científica, están en proyectos de lo más puntero que hay en el mundo de investigación y te están dando clase y te están transmitiendo esa pasión por lo que ellos están haciendo, ellos y ellas. Entonces, bueno, yo eso lo disfruté muchísimo y fue donde descubrí también, pues dentro de la astrofísica, cuál es la parte que a mí más me llama la atención o que más disfruto. Y era la del campo de exoplanetas, el de intentar dar respuesta a esa pregunta de si estamos solos en el universo, qué otros planetas hay orbitando a otras estrellas, cómo estamos estudiando la posibilidad de vida en alguno de ellos. Bueno, todo eso me fascinaba y aún a día de hoy. Entonces, bueno, esos 2 años, bueno, y luego lo que es descubrir las Islas Canarias, que yo no tenía ni idea de lo maravilloso que es, bueno, me volví encantada, bueno, de hecho me quedé allí casi 8 años, o sea que sí, me gustó muchísimo y luego toda la gente que conocí de compañeros de clase que a día de hoy son mis amigos y muchos colaboran conmigo en Allan the Stars. Oye, ¿y cómo estás viviendo todo por decirlo de alguna manera, revival, ¿no? de que recientemente, lógicamente, estas semanas, ¿no? Ha estado en imágenes de todos y en boca de todos, pues la misión espacial de la NASA, ¿no? A orbitar ese satélite que tenemos aquí al lado, por decirlo de alguna manera, que es la Luna, y esta, digamos, bueno, pues manera de trasladar la importancia que puede tener o no para la humanidad tener, digamos, ese recorrido trabajado, más o menos trabajado, de poder establecer una base permanente en la Luna en este caso, y después ya tenemos a Elon, que como piensa siempre un poco más allá, ¿no? Elon ya está en Marte, él ya está... Pero a los que la gente no tenemos ni idea de todo esto y también nos gusta hablar con personas que tenéis mucho más conocimiento, porque así se aprende, ¿no? Y tienes criterio más establecido.
¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes decir de estas experiencias que se están volviendo después de muchos años, pero también de esas otras experiencias que hablan de ir más allá, no, no solamente de estar en la Luna, sino de poder pues, vislumbrar el acceder a otros espacios todavía más lejanos que los que conocemos actualmente, ¿no? Pues es una suerte poder estar viviendo en vivo y disfrutando en vivo este momento. El poder conectarte a la retransmisión que se hacía desde la NASA y vivir con ellos la emoción de cada uno de los éxitos de esta misión Artemis 2 fue una pasada y eso, yo estaba, digamos, en mi vida normal y pensando, ahora los astronautas están no sé dónde, ahora están no sé dónde, ahora están haciendo no sé qué, e ir viendo día a día las imágenes que iban publicando, a cuál de ellas más fascinante que la anterior. Jolín, pues no sé, piensas que te hubiera gustado, ¿no? Estar viendo por los televisores en 1969 ese momento del Apolo 11, en el que el ser humano caminaba por primera vez por la superficie de la Luna, y a día de hoy tenemos la oportunidad de volver a verlo porque, bueno, este Artemis 2, como tú comentabas, ¿no? Está dentro de un programa con varias misiones y la de volver a caminar por la superficie de la Luna está planteada para la Artemis 4, que será en torno a 2028. Entonces, a ver, qué ganas de verlo, o sea, qué emoción poder compartirlo y bueno, no sé, que eso es muy emocionante. O sea, yo el día que terminó la misión, después de todo lo que habían pasado los astronautas en esa reentrada y ver que habían llegado bien y que había salido todo bien, es jolín, el ser humano es, de verdad, es algo extraordinario y ojalá fuésemos igual de buenos en otros conflictos, Mm. guerras, problemas, Y, como en nuestra manera de investigar el espacio. y además con algún español vinculado, ¿no? A esa misión, que ha tenido un papel y sigue teniendo un papel relevante en la misma. Claro, es que se visibilizan muy poco, como tú decías, estos puestos de trabajo, pero cuando estás dentro del campo, siempre conoces a alguien de tu país que está metido en todas las misiones. O sea, realmente la comunidad española forma parte de las misiones punteras en investigación espacial y en astrofísica a día de hoy. Por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que yo lo conozco bien de cerca porque hice allí la tesis, pues fue el instituto que investigó, que descubrió por primera vez una enana marrón, que se llama TID-1. Bueno, es un objeto, digamos, entre estrella-planeta que estaba teorizado, pero no se había descubierto ninguno, pues, vamos, hasta ese momento. Y después, pues también se descubrieron las pulsaciones de 5 minutos que tiene el Sol. La física solar, sin duda, el IAC es una referencia. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía también se están liderando proyectos increíbles de astrofísica. Entonces, bueno, está claro que es el momento de que estas misiones importantes también muestren que España juega un papel relevante en estos campos. Mm. El otro día también, a raíz de de esta misión y escuchando bueno, pues las noticias y digamos todo lo que ha ocurrido alrededor de la misma, yo estaba bueno, investigando, ¿no? Como siempre, tratas de conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo, de los profesionales que hay detrás. Y yo siempre que hay algo que puede ser interesante me engancho a LinkedIn y busco a las personas en LinkedIn, ¿no? Como ha pasado contigo, para poder establecer esa relación, ¿no? En este caso hay una vinculación lógicamente asturiana, pero como digo yo, LinkedIn es una herramienta que te permite abrir conversaciones con con cualquier persona en cualquier parte del mundo, siempre que esté en esa misma red, ¿no? Y accedí a hablar con uno de los españoles que está detrás de esa misión de establecer una base permanente en la Luna.
bueno, esa persona pues te contesta y empiezas a hablar con él, porque al final no nos damos cuenta que detrás de un mensaje siempre hay una Lucía, o siempre hay un Antonio, o siempre hay un François, o quien sea, ¿no? Que lógicamente también tienes que respetarles ese momento en el que tú les escribes sin conocerles de nada, simplemente por un interés o por esa, no sé, afán de poder en un momento dado tener la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Y la verdad que es sorprendente cómo de una manera súper natural y súper humilde, personas de este recorrido, pues como has hecho tú, porque no porque tengas una posición u otra, es más o menos que nadie, lógicamente, pero que te permite conocer lo que hay detrás de esas personas y de esas misiones, ¿no? Oye, y Lucía, y dentro de tu conocimiento, lógicamente, y de esto que estás viviendo y de todo lo que has investigado, si tú le tuvieras que explicar a mi hija Marta, que tiene 15 años, y a mí, que yo tengo 52, pero seguramente que tengo igual menos conocimiento que ella, por cosas que está estudiando ahora mismo, ¿qué hay detrás del espacio? ¿Qué le podrías decir a un adolescente o a una persona que tenga inquietud en adentrarse a ese mundo maravilloso que hay cuando miras hacia arriba, ¿no? Y ves a veces lo que no ves, ¿no? Es decir, ves pero no ves, porque hay tanto, ¿no? A veces cuando tú dices, me recuerdo hace poco ¿dónde estaban? En La Raya. Una vez en La Raya, bueno, La Raya pertenece a León, pero estás en altura, lógicamente no hay esa contaminación lumínica que comentas. Además, en este momento La Raya no tenía fluido eléctrico porque están sin luz en el pueblo, curiosamente, con lo cual si tú mirabas hacia arriba veías, ¿no? Veías bastantes estrellas, pero siempre yo de pequeño, y me sigue pasando ahora cuando miras al cielo a veces, es que el que no es experto, lógicamente tú distingues ciertas constelaciones o ves las formas de ciertas constelaciones, no las reconoces porque no has profundizado en ello, pero sin embargo a veces también ves muchas cosas porque el cielo está lleno de estrellas y parece que es una masa homogénea, ¿no? A veces depende cómo lo mires. ¿Qué le explicarías a un adolescente sobre el espacio, sobre lo que hay más allá de lo que podemos vislumbrar con nuestra mirada? Bueno, para esto voy a utilizar una frase que decía el otro día Cristina Koch, que bueno, era una de las astronautas, ¿no?, de la misión Artemis 2. Ella decía que al salir al espacio, y ella que además ya había estado muchas veces en la ISS, vamos, en la Estación Espacial Internacional, en este viaje a la Luna lo que más le sorprendió era la cantidad de espacio oscuro y vacío de cosas. O sea, la cantidad de lo grande que es el universo, ¿no? Y cuando te separas de la Tierra, pues la sensación esa de inmensidad que comentábamos antes. Entonces yo les diría que no es que al mirar al cielo esté allí todo, sino que nosotros estamos en ese todo. O sea, tú no son dos burbujas el decir, bueno, la Tierra y mi vida y el universo, no. Tú eres parte del universo. Tus átomos se forjaron en las estrellas, en generaciones anteriores, anteriores al Sol, en una cadena de eventos que se van uniendo unos con otros hasta que la Tierra se formó, dentro de la Tierra la vida y nosotros. Entonces, lo primero de todo es que tú eres parte del universo, tú eres universo también. Y, o sea, no es algo inconexo. Y lo segundo, que no hace falta tener una tecnología, un telescopio carísimo ni nada para disfrutar del cielo nocturno. Tú necesitas una manta, buena compañía y si no, pues solo también funciona muy bien. Y tiempo. Tiempo y la capacidad de maravillarse con el entorno que te rodea. No necesitas más. Da igual que no te conozcas las constelaciones. Da igual que no sepas lo que estás viendo realmente. Lo importante es sacar tiempo para disfrutar esta parte del paisaje que es inherente al ser humano. O sea, llevamos mirando al cielo y a las estrellas desde el inicio de la humanidad y ahora lo estamos perdiendo. Por eso no entendemos nada cuando miramos ahí arriba, no sabemos lo que estamos viendo. Entonces yo le diría eso, le diría
Elige una noche que dé buen tiempo, equípate bien, ropa de abrigo, busca un sitio lejos de las luces y no sé, tampoco hace falta mucho tiempo, pero un ratito de media hora, una hora. Bueno, el ojo humano tarda un tiempo en acostumbrarse, unos 20 minutos a la oscuridad, entonces mínimo eso y a partir de ahí a lo mejor descubres un pasatiempo nuevo que te fascina o te haces preguntas sobre ti mismo. A mí una cosa que me pasa mucho y otra gente nos lo comenta también es que es como que cuando miras el cielo, al final te estás mirando a ti mismo y no es algo rollo egocentrismo, sino que a veces mirar al cielo te hace preguntarte sobre tu vida. Bueno, pues, ¿qué tal lo estoy haciendo? O hay algo que me gustaría hacer, no sé, te hace mirar hacia adentro, Ujú. en el buen sentido, en el humilde, en el, jolín, estoy aquí, estoy vivo, tengo esta oportunidad, ¿qué estoy haciendo con mi vida, básicamente? Ya. Sospecho que por eso mucha gente no quiere mirar. O quieren mirar para otro lado, ¿no? O quieres mirar para otro lado. Pero Y sí, luego, mira, me gustaría contarte una sí, sí, claro. cosa cortita. Nosotros, una de las actividades que hacemos de observación guiada de cielo nocturno es, digamos, la estándar. Tenemos un láser verde que parece que toca las estrellas, es un efecto óptico, lógicamente, pero cuando estamos hablando de una estrella, si la señalas con ese láser, se ve muy bien de cuál estás hablando. O sea, es una manera muy buena de guiar a la gente por lo que es la bóveda celeste. Además de constelaciones, hablamos de galaxias, porque si estás en un cielo suficientemente oscuro, puedes ver galaxias a simple vista. Bueno, de hecho puedes ver una en el hemisferio norte, que es Andrómeda, nuestra gran galaxia grande vecina. Y si estás en el hemisferio sur, que yo todavía no las he visto, las nubes de Magallanes también se pueden ver. Entonces, a lo que iba, utilizamos esto, hacemos un recorrido y luego utilizamos los telescopios, que por supuesto nos hemos comprado un buen equipamiento para que tanto la gente que no tenga equipo en casa como los que lo tengan sea un poco más, un poco mejor lo que nosotros les podemos ofrecer, ¿no? Ya que nos dedicamos a ello. Lo más interesante de todo en este proceso es cuando la gente ve por primera vez Saturno o mira por primera vez por un telescopio, acompañarles en ese momento para nosotros es una de las cosas de lo mejor de lo que hacemos. Pero lo que te quería contar es que tenemos otra actividad en la que con unos simples prismáticos, como los que casi todo el mundo tiene en casa, podemos ver ya un montón de cosas, pero muchísimas. Y esto, cuando se descubrieron los primeros telescopios, estaba William Herschel, era Messier, el catálogo Messier. Bueno, Messier era un hombre, un astrónomo, que con esos primeros telescopios que se crearon, rastreaba todo el cielo en busca de cometas. En busca de cometas aparecían muchas cosas. Aparecían nebulosas, galaxias, cometas y de todo, ¿no? Entonces, el problema de este hombre es que decía, objeto número 1, está entre las constelaciones, bla, 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 bla. No es un cometa. Objeto número 2, ta, 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 ta. No es un cometa. Y entonces creó un listado, un catálogo enorme de objetos que él no sabía lo que eran, pero sabía que no eran cometas. Y a día de hoy ese catálogo, que lo llamamos como el catálogo Messier, M1, M2, M13, bueno, una lista muy larga, de objetos que él catalogó y que a día de hoy se utilizan como referencia en investigación en astrofísica. Los reconocemos por ese nombre. Entonces, imagínate, ¿por qué te cuento esto? Porque solo con unos prismáticos, si dedicas suficiente tiempo y tienes curiosidad, se pueden ver un montón de maravillas de estas que tenemos en el cielo de forma accesible, me refiero. Ujú. Oye, hablas de mirar lógicamente al espacio, hablábamos de esta misión reciente y de la vida en otros planetas, esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Tendremos compañeros por ahí? Entiendo
no es algo descabellado pensar que si esto es tan inmenso, ¿no?, en otros planetas próximos o lejanos, o en otras galaxias, o otras, no sé cómo, si digo constelaciones está bien dicho o no, entiendo que no, que son más galaxias donde podrían habitar otros planetas, otras formas de vida, que no tienen que ser lógicamente como nosotros, ¿no? Podrán ser de otras maneras que se hayan desarrollado, igual que nosotros nos hemos desarrollado a lo largo de todos estos ingentes millones de años, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sobre la vida más allá de lo que nosotros conocemos. Bueno, mira, sobre esto hay que contextualizar un poco, ¿no? A día de hoy, bueno, antes de nada, un exoplaneta es un planeta que orbita a una estrella más allá del sistema solar. Es decir, no los planetas que están en nuestro sistema solar orbitando al Sol, sino fuera, orbitando a otras estrellas. De estos, el primero se descubrió y confirmó en 1995. Se llama 51 Pegasi b. Este primer descubrimiento, que era un Júpiter caliente, que se llamaba en ese momento porque era un planeta muy grande, similar al tamaño de Júpiter, orbitando muy cerca de su estrella. Por eso lo de caliente. Eso nos llamaba la atención porque lo que vemos en nuestro sistema solar es que son los planetas rocosos los que están más cerca de la estrella, ¿no? Entonces, bueno, el abrir los ojos a otras configuraciones de planetas orbitando otras estrellas, pues plantea otras preguntas como cómo de especial es el sistema solar, hay otros sistemas multiplanetarios con más de un planeta por ahí, qué tipos de planetas las están orbitando. Y entonces, desde ese primero que se descubrió en 1995, fíjate que han pasado ya 30 años y actualmente hay descubiertos y confirmados más de 6.000. 6.000 otros mundos. ¿Cuál es la estadística a día de hoy? Pues la estadística es que por cada estrella que hay en el universo se cree que podría haber al menos un planeta. Es decir, si en nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, hay entre 200.000 y 300.000 millones de estrellas, esto sería entre 200.000 y 300.000 millones de planetas. Pero es que cuando miramos más allá de nuestra galaxia, nos encontramos miles y miles y miles de galaxias todo a nuestro alrededor. Entonces eso multiplica. Ya no sé los millones que llevamos, ¿no? Entonces, jolín, claro que creemos que por cuestión de probabilidad es probable que se haya descubierto algún otro planeta, algún otro lugar en el que se haya podido dar la vida. Y después, si miramos hacia adentro qué hay en nuestro planeta, imagínate, o sea, la cantidad de especies tan diferentes entre sí que están viviendo, que estamos cohabitando este planeta y las que han habido, ¿no? Las que ha habido como los dinosaurios o, bueno, otras especies que ya están extintas. Entonces, claro, yo lo que se cree en la comunidad científica es que por supuesto que debe haber vida en algún lugar y que la que vemos en la Tierra está basada en el carbono. Se cree que lo más probable es que la vida también en otros planetas también esté basada en carbono, porque por su composición química es, digamos, más probable que se dé este tipo de vida frente a otra, pero también puede estar sustentada en silicio. O también puede haber otras configuraciones que a día de hoy pues probablemente ni nos imaginamos. ¿Dónde está la dificultad para dar respuesta a esa pregunta de si estamos solos o no en el universo? El tema es ser capaces de reconocerla. Nosotros, o sea, si ahora mismo, no sé, un planeta que esté a X años luz, no recuerdo la cantidad, mirase a la Tierra, a lo mejor, o sea, la luz que le estaría llegando del Sol, por ejemplo, sería la correspondiente a la época nuestra de los dinosaurios. Entonces, el tema en la búsqueda de vida, lo más difícil es coincidir en tiempos. Ahora mismo nosotros, bueno, en los años 70 hemos lanzado las Voyager, que son 2 sondas que están, bueno, la Voyager 1 ya está saliendo por los confines del sistema solar, o sea, ya está mucho más allá de Plutón.
es la sonda más veloz que ha construido el ser humano y lleva un disco dorado, no sé si esto lo sabías, pero es curioso. Es un disco dorado que, bueno, un proyecto liderado por el divulgador Sagan, pues lo que se hizo fue recopilar como información de la Tierra que fuese representativa para meterla en ese disco, por si en algún momento alguna otra civilización, especie o lo que fuese, lo encuentra y fuese capaz de leerlo, ¿no? De ver lo que hay escrito. Pues ahí hay saludos en todos los idiomas del planeta, hay sonidos del corazón, de un ser humano, del llanto de un bebé, el claxon del tráfico en las ciudades, de los ríos, bueno, un montón de sonidos, también canciones. Y bueno, infinidad de también un montón de fotografías que tratan de representar lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, claro, que es probable que se haya dado la vida en alguna parte. Ahora se están analizando la composición química de las atmósferas de esos planetas, de entre esos 6.000, pues los que sean los más, digamos, se hace una selección para ver cuáles estudiar sus atmósferas y los que veamos pues los mejores, por así decir. Se está observando, tanto con el James Webb como con otras misiones, de qué están formadas esas atmósferas y si podemos extraer de ahí la conclusión de que en alguno de esos planetas hay vida actualmente. O cuando se emitió la luz de sus estrellas, claro. La verdad que es algo apasionante, ¿no? Además, gente, para los que no estamos familiarizados con todo ese mundo, cuando alguien lo cuenta y lo divulga como tú, pues te quedas pensando, ¿no? Y la memoria, o sea, la imaginación lógicamente vuela, ¿no? Y te lleva a eso que tú acabas de decir también, es que nosotros nos entendemos como humanos, como personas físicas que podemos interlocutar de una determinada manera, que tenemos un aspecto, pero claro, sabe Dios o quien sea qué es lo que hay en otros espacios, ¿no? Y cómo se entiende en esos espacios la vida, ¿no? Y si tiene que ser una vida similar a la que nosotros entendemos o seguramente no tiene nada que ver con la que nosotros estamos acostumbrados. La verdad que es un mundo muy, 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 muy apasionante. Lucía, no me extraña que te guste, ¿no? Pero para los que no hemos estudiado esta parte de la física y del espacio, pues lógicamente también si tienes un poco de curiosidad y lógicamente lo has vivido por películas, por ciencia ficción, por lecturas, por literatura, por lo que sea, pues lógicamente te llama la atención, ¿no? Oye, ¿y cómo nace este proyecto en el que ahora estás embarcada o estáis embarcados? Es decir, el hecho de, hombre, yo creo que tienes que sentirte orgullosa el hecho de que estés haciendo algo en casa, ¿no? Eso es como que te traes algo hacia casa, algo que te apasiona, algo que te gusta y encima algo que puede tener riqueza y que puede traer riqueza a tu entorno, porque al final si tú generas divulgación, si generas conocimiento, si divulgas el interés por una especialidad concreta de la ciencia, eso genera que haya gente que quiera ir a Allande y a las actividades que planteáis, con la riqueza que eso supone para el territorio, ¿no? Para el municipio, para... Bueno, y no hemos hablado del eclipse, que esa es otra, ¿no? Que esa es otra, que está ahí ya. Pero, ¿cómo estás viviendo, pues bueno, esa vuelta a casa con un proyecto que has iniciado y que poco a poco pues va cogiendo su relevancia y su posicionamiento, ¿no? Y ese run run que aparece con las cosas cuando se hacen también, yo creo, desde el corazón y desde el sentimiento que la gente aplica en este caso y mucho? Cuéntanos un poco sobre ello y cómo lo estás viviendo, en qué fase estáis y después ya hablamos del eclipse. Pues todo lo que tiene que ver con I Am the Stars está hecho, como tú dices, con el corazón y con una palabra guía que es la ilusión. También con la misión de demostrar que volver al territorio es posible, fijándose un poco en los recursos naturales y sociales que tiene el territorio. Claro, nosotros cuando empezamos con I Am the Stars, la primera edición, fue un fin de semana con diferentes actividades en diferentes puntos de Allande,
en los que hablábamos de las dimensiones del espacio a través del sistema solar, de contaminación lumínica y bueno, poníamos un poco, hablábamos de esos discos dorados, ¿no? De las Voyager y de qué mensaje enviaríamos desde cada uno de los pueblos al universo. Y la verdad que fue una primera experiencia muy, muy buena. Hubo muchísima participación y entonces ese formato lo repetimos en los meses de agosto de 2021, de 2022 y 2023. Hubo 4 ediciones en las que, bueno, pues nos reuníamos un grupo de científicos y científicas a divulgar la ciencia y en este caso más concretamente la astronomía, que es lo que más nos apasiona. Y cada vez teníamos más gente, ¿no? Cada vez la gente nos decía, no, es que no, abrís pocas plazas. En 2023 se reservaron 400 plazas en 7 minutos y bueno, yo no daba crédito con lo que estaba pasando y ya fue ahí ese año cuando terminé mi tesis doctoral y dije, bueno, me voy a no sé dónde a seguir investigando por el mundo o vuelvo a casa e intento apostar por esta iniciativa de emprendimiento que yo creo que tiene muchísimo potencial. Y que es en casa y que es para intentar ayudar en contra del problema de la despoblación y bueno, pues eso. Y obviamente pues la respuesta, como tú dices, ¿no? La tenía ahí, el orgullo de volver al territorio y tal y bueno, tuve apoyo tanto de la administración como del ayuntamiento y otras entidades, del Instituto de Astrofísica de Canarias también, el Club Rotario también me echaron un cable. Y con eso pues ya fue cuando emprendí. Y vamos, ¿quién lo iba a decir? Pero la gente se sorprende, ¿no? Una astrofísica viviendo en Allande, trabajando aquí y la verdad que no damos abasto y esto enlaza mucho con el eclipse porque cada vez es más necesario y cada vez se le da más valor a lo que es la transferencia de conocimiento, al llegar a la gente y al hacerlo de forma inclusiva también. O sea, no solo tienes que tener los conocimientos, la formación, sino tener la capacidad de transmitirlo de forma que la gente te siga, te entienda, lo disfruten. Y por otro lado, que sea accesible para la mayor cantidad de gente posible. Es decir, hemos hecho actividades en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con Enrique Pérez Montero, que bueno, él está ciego y tiene un proyecto de astronomía accesible con el que hemos colaborado pues para llegar a otros, digamos, a otras partes de la sociedad que no pueden utilizar los recursos que a lo mejor utilizamos habitualmente. Por otro lado, queríamos llegar a la gente mayor, que la gente mayor de la zona rural viniese a mirar por nuestros telescopios, que viese un planeta con sus propios ojos. Jolín, es que eso es súper emocionante. Y después, por otro lado, pues el sembrar la semilla también en los colegios, en los centros educativos de, oye, tú, seas niño o niña, o independientemente del género y de que seas de la zona rural o de una ciudad, puedes estudiar astrofísica y si tienes la oportunidad debes aprovecharla desde la igualdad, desde la equidad. Y ya por último está la cosa de no concentrar todas las actividades de divulgación en las ciudades, que es donde están pues, los centros de investigación, las universidades. Vamos a hacerlo para la gente de los pueblos. Vamos a poner esta información accesible, vamos a hablarles de las misiones de Artemis, de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, de lo que sea, que sean temas de actualidad, porque el conocimiento es de todos y para todos. Y bueno, pues eso, digamos que a mí me motivaba muchísimo, que me ilusionaba mucho dedicarme a esto y ya se completaron 2 años de este proyecto de emprendimiento bueno, que es una empresa y está creciendo muy rápido y bueno, creo que podemos estar contentos también aprendiendo cada día, ¿eh? Cada día siempre se aprende, siempre puedes hacerlo un poco mejor y bueno, pues aprendiendo y disfrutando. Hombre, yo creo que es algo, bueno, y después algo que te iba a decir antes, pero no quería interrumpirte, es el tener referentes, el hecho de que Lucía se asiente en su casa, en su barrio, en su localidad,
que tenga la capacidad de llegar a los niños, a los menores, a los adolescentes que viven en ese entorno, lamentablemente cada vez menos, ¿no? Porque las partes rurales se están despoblando, pero el hecho de que aparezcan referentes como este en tu persona, con un proyecto, también cuando alguien lo escucha, ¿no? Esa motivación, ese descubrir lo desconocido, eso que siempre se habla, ¿no? De la importancia del mentor, de la persona que te marca, bien sea en un trabajo, en una carrera, no sé, si haces deporte, entrenando, ¿no? A nivel como entrenador, entrenadora o lo que sea. Pero lo importante es que tener un referente, en este caso como Lucía, que, bueno, pues que haya apostado por emprender en su territorio, y que cuando divulga y explica las cosas a los chicos, a los más jóvenes, pues ellos le vean como una oportunidad también, porque al final siempre se habla, ¿no? de las disciplinas STEM y el descubrir las vocaciones, ¿no? Que tampoco tiene que ser algo vocacional, tiene que ser algo que de repente te sorprenda, ¿no? Es decir, la vocación... La vocación a veces es como yo solo veo como demasiado extremo, ¿no? La vocación está guay, porque si descubres esa vocación y la puedes plasmar es maravilloso. Trabajar en algo que sea vocacional, yo creo que es algo que seguramente te llena, porque lo das todo, porque lo vives, porque, bueno, lo sufres, por todo, ¿no? Digamos que la vocación es también como muy humana, ¿no? Yo la veo como muy extrema. Sin embargo, el hecho de que tú descubras algo a una persona, bien sea una nueva disciplina, bien sea una nueva estrella, bien sea lo que sea, eso te da la posibilidad de reorientar a veces pues pensamientos, de reorientar vidas, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que tiene un valor que a veces no es tangible, no tiene esa tangibilidad, pero que es súper, vamos, necesario en esta sociedad en la que tenemos, y sobre todo muy necesario en esos perfiles más jóvenes, que son los que en un momento dado tienen que tomar decisiones que seguramente no están preparados para tomarlas en esas edades. Digo, tomar un itinerario académico, ¿no? ¿Cuánta gente hemos desperdiciado en esos momentos que tienes que decidir que si eres de letras, eres de ciencias, o eres de qué eres, ¿no? Cuando hoy el día seguramente que nunca fue tan... estanco, ¿no? Una cosa de otra. Sí, porque está ahí. O sea, es que yo lo veo en el día a día. Mira que yo estudié Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo, y los últimos 8 años los he trabajado en empresas del sector de la analítica avanzada y la inteligencia artificial. O sea, yo de un modelo algorítmico cero patatero. No puedo entender cómo funciona y puedo entender cómo se aplica, pero no me metas a darle sentido a través del Python o de la arquitectura X tan importante como la programación para que las cosas funcionen, o que si eso se necesita escalar a un ámbito más corporativo y que lo utilicen no 100 personas ni 10 personas, sino miles de personas o millones de personas, las complejidades que hay ahí detrás a mí se me escapan completamente. Pero sí soy inquieto a la hora de poder entender un poco cómo funciona eso y qué oportunidades puede haber en torno a ello, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de que tú descubras la inquietud de las personas a través de la divulgación, a través de ese conocimiento, en este caso pues de las estrellas, de la física, de los exoplanetas, de las galaxias o de lo que venga más allá, yo es algo que creo que es muy de agradecer, y como tú dices, que acaba de empezar, ¿no? Que está ahí, que acaba de empezar, y que tiene mucho recorrido por delante, ¿no? Y lo estamos viendo, por focalizar un poco en esta otra parte que te quería preguntar, del eclipse dichoso que vamos a tener ahora en agosto. Bueno, digo dichoso con toda la buena con toda la buena intención, ¿no? Porque todavía nos queda... Es en agosto, creo recordar, ¿no? 12 de agosto, sí. Pues fíjate tú lo que nos queda por oír, por escuchar, pero también por disfrutar. Y en este caso vosotros también estáis haciendo un papel muy relevante, porque estáis haciendo divulgación del mismo, vais a vivirlo en directo con muchas personas, estáis acompañando y atrayendo gente que es otra clase de turismo a un entorno rural como es Allande, y que seguramente que si van a Allande pueden pasar por otras zonas de Asturias, ¿no? Y yo siempre soy un defensor de ese turismo más orientado a la calidad que no a la cantidad, ¿no? Es decir, el hecho de poder
disfrutarlo de verdad, bien sea ascendiendo a picos de Europa o bien sea mirando las estrellas en Allande, pero que se haga con sentido, ¿no? Al final es difícil, ¿no? No masificar a veces las cosas. Si algo tiene éxito, al final no sé dónde puede haber ahí una línea que no se tendría que pasar, ¿no? Porque al final no puedes cobrar un peaje por todo. Pero bueno, no sé. Cuéntanos un poco sobre el eclipse y cómo lo estáis gestionando y qué esperáis de ese momento y cuándo podremos ver otro parecido, si es que lo vamos a poder ver en vida. Bueno, este año nos metemos en 3 años muy importantes para España en el ámbito de los eclipses solares. No vamos a disfrutar uno, sino 3 eclipses, el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Entonces, los 2 primeros van a ser eclipses solares totales y el último, el de 2028, va a ser un eclipse anular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los 2 primeros la luna va a ser un poquito más grande, o sea, está más cerca de nosotros, la vemos un poco más grande y entonces lo que hace es que tapa por completo lo que es al Sol, la posición del Sol, el disco, o sea, lo que es la superficie del Sol la tapa totalmente, frente a ese del 26 de enero de 2028, que la luna va a estar un poco más lejos de la Tierra y con eso no va a ser capaz de tapar completamente el Sol. Entonces se va a ver un anillo de lo que es la superficie del Sol y por tanto es un tipo de eclipse diferente. Este primero, de 2026, del 12 de agosto, es el único por el que la franja de totalidad pasa por Asturias. El último que hubo de estas circunstancias, vamos, características, en Asturias fue en el año 1905. Y el próximo, si nos perdemos desde Asturias, pues va a ser en el año 2180. O sea, Entonces, en ese sentido, ya no llego. es la oportunidad. Fíjate, estamos en el momento en el que los astronautas vuelven a la Luna y además en el momento en el que se ven los eclipses solares totales en Asturias. Bueno, uno. Los otros 2 desde Asturias también se van a ver, pero como no estamos dentro de su franja de totalidad, los veremos de forma parcial. O sea que veremos cómo la Luna tapa parte de lo que es el Sol. Entonces es un momento muy emocionante y la importancia de este momento radica en ser capaces de gestionar e informar a toda la cantidad de visitantes que van a venir a España. Se estima entre 5 y 10 millones de desplazamientos solo para el de 2026 y repartidos por 13 comunidades autónomas que son por las que cruza esa franja de totalidad. Entonces, bueno, pues eso. ¿Dónde está el reto? En que todo el mundo sepa que hay que usar unas gafas de eclipses, que mira, las tengo aquí. Que todo el mundo sepa que hay que utilizar unas gafas de estas, que no valen las gafas de soldar a no ser que tengan determinada graduación y que venga especificada, que tienen que tener una normativa de la Comunidad Europea y la ISO adecuada y que no se va a ver desde todas partes. ¿Por qué? Porque aunque la franja de totalidad atraviese lo que es todo el mapa de Asturias, el eclipse es por la tarde, al final de la tarde, justo antes del atardecer. Entonces, si estamos en lugares metidos en valles o donde el sol no llegue a esas horas, pues ya desde ahí no lo podremos ver. Tenemos que subir o irnos a la costa o subir a las montañas o a lugares que tengan buena visibilidad hacia el oeste entre las 7:30 y las 9:20 de la tarde del 12 de agosto. Para todo esto estamos ya, bueno, pues está el Ministerio, Delegación del Gobierno, el Principado de Asturias, muchísimas entidades tratando de gestionar y coordinar de forma adecuada, pues eso, que no solo lleguen las normas de seguridad, sino qué disposición de ubicaciones a nivel geográfico va a haber disponibles para disfrutar del eclipse, etcétera. Y entonces, bueno, va a ser un reto, pero va a ser un momento increíble y estamos deseando que llegue, claro. ¿Qué estamos haciendo en Allande Stars? Pues mira, no, el 12 de agosto no estamos disponibles. Pero, ¿qué ocurre? Que lo más importante no es qué vamos a hacer ese día, sino qué vamos a hacer desde hace meses hasta pues todos los meses que nos quedan hasta el eclipse. Es importante desarrollar jornadas informativas en ayuntamientos, para entidades de turismo,
en los centros educativos, porque el alumnado al final son vectores de información a numerosas familias. También estamos haciendo cursos de formación para el profesorado, cursos de formación para el Centro de Innovación Territorial, asesoramiento astroturístico. Estamos a punto ahora de publicar el mapa astronómico de Allande. Trabajamos también en un mapa de ubicaciones para el Principado y probablemente desarrollaremos jornadas muy pronto en Lugo, también en la Diputación de Lugo y en la Diputación de Salamanca. Entonces, bueno, el trabajo ahora mismo, la demanda de actividades es altísima. Lo estamos intentando coordinar todo de forma que lleguemos a la mayor cantidad de personas posible y luego, bueno, pues tener mucha información en nuestra web o disponible a la gente que la quiera consultar para que llegue esta fecha, lo tengamos todo coordinado y cada uno sepa desde dónde lo quiere ver, con quién y tenga todo lo necesario para disfrutarlo. Qué bueno. ¿Cuánta gente formáis ahora Allande Stars de manera permanente o colaboradores, etcétera? Bueno, a diario ahora mismo estamos 4 personas, somos 4 chicas expertas en astrofísica, en turismo, en comunicación científica, en física también y en divulgación. Y después hay otros 2 socios, digamos, de Allande Stars que están en todas las decisiones importantes, en todos los proyectos grandes, que son también doctores en física y en física de partículas, en astrofísica. Trabajan además en otros proyectos, dan clase por ejemplo, uno de ellos en la UNIR. Y también trabajan en diferentes centros de investigación, aparte de en Allande Stars. Y por otro lado, tenemos una serie de colaboradores que, digamos, participan en nuestras observaciones guiadas de cielo nocturno, porque son muchas a lo largo del año y bueno, pues estamos entre unos y otros, podemos cuadrar, digamos así, todo el calendario. Y después, por otro lado, como algunas de nuestras actividades son de cómo la astronomía está presente también en el territorio, pues tenemos colaboradores desde fotógrafos y fotógrafas hasta expertos en química, en historia, en arqueología, en música, en cultura también. Y con eso pues somos del orden de 30 personas. Pues, lógicamente, yo creo que hay que darte las gracias, Lucía, por todo el trabajo que hacéis, que habéis hecho y que vais a hacer, porque lógicamente yo creo que lo que os decía antes, a mí me parece que tener la oportunidad de que esto ocurra en Asturias, de que una persona asturiana que haya estudiado aquí física, que se haya ido a formar también fuera, que haya traído la pasión por lo que le gusta a su entorno, es de agradecer. Ya podíamos tener otros muchos proyectos que se asentaran de esta manera en el territorio y, como tú bien decías también en la conversación, no solamente en aquellos sitios donde habitualmente podemos estar o pueden ocurrir cosas, ¿no? Como en las capitales o en Gijón o en Avilés o yo qué sé, en los sitios, como digo yo, de siempre, y que sin embargo si te vas a las salas o a los extremos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo o al occidente o al oriente, pues no ocurren tantas cosas, ¿no? Como las que vosotros ahora estáis planteando. Y yo creo que hay que darte las gracias a ti y a todos los que estáis detrás de este proyecto y animaros a que sigáis trabajando, lógicamente, y construyendo una marca que yo creo que seguramente en los próximos años va a ser cada vez más importante. Además, cualquiera de esos 2 logos que aparecen ahora en la pantalla, el de Allande Stars o el de conectando cielo y tierra, molan para cualquier merchandising y para cualquier camiseta o para cualquier gorra, más allá de que ponga, ¿no? Como los americanos que ponen la gorra orgullosos de la NASA, ¿no? O de cualquier marca o cualquier cosa que se colocan, bien sea camiseta, sudadera, son los magos de estas cosas históricamente, ¿no? ¿Por qué no también disfrutar llevando una marca como la que vosotros estáis construyendo pues allá del mundo cuando viajemos, ¿no? O cuando nos movamos a cualquier sitio, llevarla orgullosa, porque decir, oye, es que esto se ha creado de donde yo soy, ¿no? Y estáis invitados todos a poder disfrutar de ese movimiento maravilloso. Así que Lucía, simplemente muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y por lo que estáis haciendo poco a poco, pero seguramente que con muchísimo esfuerzo detrás.
Muchísimas gracias a ti, Luisma. Estoy súper contenta de que hayamos podido sacar un ratito los dos para compartir, bueno, pues pasión en este caso. Gracias por darme la oportunidad de llegar a más personas y bueno, espero que disfrutes muchísimo del eclipse. Y si a alguien le surge alguna pregunta y quiere, pues estamos en Allan the Stars para responder. Muy bien, pues nos vemos en el camino, Lucía. Muy bien, muchas gracias. A ti un abrazo fuerte.